¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 por la pantalla de C5N. Le mandamos un saludo muy grande a Gustavo Silvestre, quien a partir del día de hoy va a tomar merecidas vacaciones. Pero arrancamos el programa con toda la información y ustedes veían recién lo que es el primero de nuestros temas, un tema que también ha sacudido la agenda informativa, tanto desde el punto de vista político como también deportivo, la mención, la idea ya puesta en juego de que el expresidente Macri será nombrado al frente de la Fundación FIFA. Muchísima indignación, repudio por parte de distintos referentes del fútbol local, distintas instituciones importantísimas de este deporte a nivel doméstico, pero también lentamente se suman algunos otros análisis vinculados con el mundo deportivo regional y también global, porque se trata de una situación que para algunos reviste un carácter relativamente irregular. Déjeme contarle que en el día de hoy no solamente parece que se ha manchado la pelota, parece que de alguna manera el expresidente Macri logra salirse nuevamente con la suya, y ahora me voy a explicar, sino que además, mientras esto sucede, y quizás es una metáfora perfecta de cómo está la Argentina hoy, mientras esto ocurre, mientras el expresidente Macri, acaso el responsable número uno de la situación muy crítica que atraviesa nuestro país en el frente financiero y también en el frente social, bueno, mientras esto sucede, la Argentina, los funcionarios de este gobierno recién asumido, se debaten y debaten la suerte de nuestro país en los Estados Unidos y frente a los principales acreedores, a los bancos de inversión, a los fondos de inversión, a los empresarios, pero también ante el Fondo Monetario Internacional. Es hoy uno de los temas de referencia, la negociación de la deuda de la Argentina. Y quiero decírselo claramente porque esto está puesto sobre la mesa de trabajo. La Argentina tiene que renegociar su deuda porque si no cae irremediablemente en un default que puede ser sumamente crítico, no solamente en lo financiero, sino también y con una mayor mención en lo social. Y esto hay que tenerlo en claro porque se suman horas tras horas lo que son las presiones de distintos sectores del mundo financiero internacional. Le mencionaba recién a los bancos de inversión, a los propios fondos de inversión, muchos de ellos reunidos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el día de ayer. Y hoy se suma una nueva reunión, un nuevo encuentro, en este caso con quienes llevan lo que se llama el caso argentino adelante para el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar analizando en detalle, pero yo lo que quiero comentarle en este arranque de programa es que para mí hay un conector directo entre lo que ha pasado en el día de hoy con esta situación que propone directamente al expresidente Macri al frente de una fundación, de la Fundación FIFA, con el repudio abierto de algunos dirigentes del fútbol argentino, donde uno podría establecer que hay una disputa de poder claramente porque el expresidente Macri se había quedado afuera en parte de la política, pero también del poder que se construye en el mundo del fútbol, y porque de esta manera vuelve a meterse claramente en esa disputa de poder, y las reacciones tienen que ver con eso. Pero yo lo que quiero sumarles otra lectura, que es el repudio que tiene que aparecer ineludiblemente a partir de lo que viene siendo una forma de escapar hacia adelante que sistemáticamente el expresidente Macri ha puesto en juego. Algo que incluso uno podría repasar hacia atrás y podría pensar que en ningún momento prácticamente del gobierno de Cambiemos, en ningún momento el expresidente Macri se hizo cargo de sus propias decisiones, pero sobre todo de las consecuencias que esas decisiones implicaban necesariamente para los argentinos. Y lo que estamos viendo hoy es precisamente más de lo mismo. Se escapa hacia adelante Macri porque no quiere afrontar, no quiere enfrentarse con la crisis que azota a la Argentina y con la delicada situación que atraviesa la Argentina a nivel internacional y a nivel financiero. Es la misma lectura
y además a eso se agregan otros detalles que vamos a ir analizando a lo largo del programa. Compartimos, si le parece, alguno de los tweets que en el día de hoy ofrecía lo que eran las redes sociales y puntualmente en este caso cómo el expresidente Macri hacía el anuncio, esto que ha generado tanto repudio en el mundo del fútbol, pero que también, como le digo, tiene que merecer el repudio de aquellos que analizamos sistemáticamente cómo está afectada la Argentina en términos sociales, que es de eso también de lo que se está discutiendo en los Estados Unidos en este momento. Decía el expresidente Macri: con mucha alegría quiero contarles que la FIFA me ha elegido como el próximo presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, la organización que busca generar un cambio social positivo a través del fútbol y de la educación. Un cambio social positivo. Creo que esto en parte es la génesis del repudio, porque muchos dirigentes del fútbol lo que marcaban era precisamente esto, que en una Argentina que está devastada en términos de pobreza y de indigencia, en una Argentina que excluye y que lo sigue haciendo porque inevitablemente el daño de carácter económico y financiero sigue azotando a la Argentina, que excluye a millones de argentinos. Es esa misma Argentina que el expresidente Macri no quiere ver, no quiere reconocer y que además pone en juego cuando dice que lo han nombrado al frente de un organismo, de una fundación que tiene como objetivo central aquello que de ninguna manera formó parte de su gobierno a pesar de tener las herramientas para hacerlo. Le digo más, las políticas que aplicó Cambiemos, y usted lo sabe perfectamente bien, fueron en un sentido contrario, totalmente en un sentido contrario. Repasemos entonces a ver de qué se ocupa esta Fundación FIFA y por qué es tan importante en el mundo del fútbol, pero también en términos sociales. ¿Qué cargo ocuparía el expresidente Macri? Será presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, que es una entidad independiente, y lo entrecomillamos y ahora lo vamos a analizar, creada en marzo del año 2018, y sus objetivos son promover un cambio social positivo y recaudar fondos para la rehabilitación de infraestructuras deportivas alrededor del mundo. Uno se pregunta, bueno, con este objetivo, ¿qué cantidad de dinero tiene que manejar la Fundación FIFA? Una fundación que obviamente depende de la FIFA, y la FIFA, usted sabe, con un presupuesto realmente multimillonario. Bueno, ahí está, son $1.000 millones, 1.000 millones de dólares de presupuesto que el expresidente Macri va a pasar a manejar a partir de ahora, y que sin ninguna duda nos remite quizás a la forma en la cual se administraron las finanzas de la Argentina en estos últimos 4 años. Quizás en algún aspecto a la forma, en todo caso, yo podría decirle negligente, me acepta el término negligencia, que significa no ver, no saber leer, no saber, en todo caso, tomar decisiones ante un determinado contexto. Es una negación de lo que debiera ser un gobernante, la negligencia. Bueno, en este caso claramente se aplica. A ver, una primera reflexión por parte de Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. O sea que la primera reflexión tiene que ver con el aspecto ideológico de esta designación. No hay que perder de vista, hay que recordar, hay que tener presente que Mauricio Macri es un gran impulsor de las sociedades anónimas dentro del fútbol. De hecho, lo quiso impulsar, lo quiso llevar a la práctica en Argentina, y la resistencia de todo el mundo del fútbol y de la sociedad en general frenó esta idea de convertir a los equipos, a los clubes de fútbol en sociedades anónimas. Empezando por Boca Juniors, donde avanzó mucho en esa idea, incluso creando un fondo de inversión y después creando condiciones estatutarias que limitaban la capacidad de los socios de poder ejercer la conducción del club. Así que la FIFA designa como presidente de una fundación que tiene un carácter social a un dirigente que está totalmente comprometido con la privatización del fútbol. Parece una contradicción muy clara. Y además, recordar, Julián, que hace un año Macri tuvo una visita sorpresa a la sede de la FIFA y
de la cual poco había trascendido. Bueno, parece que ahora tenemos motivos para cuál había sido para adjudicar esa visita. Sí, ¿no? bueno, es importante, ¿no?, lo que dice Fernando Alonso, porque es la construcción de un vínculo que quizás existía en una forma tibia, pero que se fue consolidando en los últimos 2 años y medio aproximadamente, y que ahora tiene un correlato en esto que estamos viendo. Pero vamos a compartir, muchísimas gracias Fernando, y lo seguimos analizando, vamos a compartir cuáles fueron, en principio, las reacciones por parte de las principales instituciones del mundo del fútbol en la Argentina. En este caso, el más importante, claramente, el comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, que dice: la Asociación del Fútbol Argentino, con sorpresa, ha tomado conocimiento de la designación del ingeniero Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Esta información, que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA, y esto no es menor, y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos, y lo que dice es lo siguiente: la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación. 2 elementos acá. Por un lado, la AFA, como parte de la FIFA, dice: esta decisión se toma por afuera, ha sido en consulta con la AFA, y por otro lado lo que dice es que la juzga, por supuesto, como inapropiada. Este es el comunicado que se conoció en las últimas horas por parte de la AFA, pero usted se estará preguntando, por ejemplo, un ídolo del fútbol argentino como Diego Armando Maradona, ¿cuál es la opinión que dejó trascender? Bueno, esto fue publicado, posteado hace apenas algunos minutos nada más en Instagram, en esta red social. Y lo que dice, en este caso, Diego Armando Maradona: es increíble que Macri, después de engañar durante 4 años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA. Aquí solo dejó hambre y miseria. Después de lo que nos costó zafar del Fondo Monetario Internacional, yo le agregaría que esto todavía no es así, él nos volvió a endeudar de por vida. Yo le pido a la FIFA que por favor revea esta decisión y que le saquen el cargo a este impostor. Este es el punto, claramente, que creo yo que ha recorrido transversalmente todo el arco de referentes del mundo del fútbol. Y sobre todo también en términos institucionales, porque acá lo que está en juego sin ninguna duda es un repudio, y quizás en este caso, en este posteo de Diego Armando Maradona, empieza a notarse también que no solamente se trata de una cuestión donde se disputa poder, porque claramente lo que propone la AFA, en todo caso a la FIFA, es que lo que hubo es una situación de inconsulta permanente por parte del organismo internacional con la AFA, pero además, si uno se sale de ese argumento, el otro dato de la realidad, como siempre le gusta decir a Gustavo Silvestre, siempre tratamos de mostrar la realidad, y en este caso, sin ninguna duda, tiene que ver con la realidad social de la Argentina. Y quién es el responsable, y en todo caso, si el expresidente Macri se hace responsable de esa situación. Veíamos en los últimos días un video que en el marco de una reunión de carácter íntimo con otros dirigentes allí en el sur del país, el expresidente Macri, bueno, por supuesto, le endilgaba la culpa del desmanejo financiero a otros funcionarios, al radicalismo también, ¿no?, una fuerza política que constituye Juntos por el Cambio todavía hoy. Y en este sentido, sin ninguna duda, lo que plantea es un gran interrogante hacia el futuro, por lo menos en materia política. Quien también habló en el día de hoy, quien también dio a conocer su opinión, es el presidente de Boca Juniors. Hablamos de Jorge Amial. Esto decía: nuestra asociación AFA, concretamente, estamos adheridos a FIFA. Lo que debía haber consultado el presidente de FIFA a todos los clubes. Nosotros ahí tomaríamos una determinación. No estoy de acuerdo, para nada. Estoy de acuerdo. Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política, y los dirigentes deportivos a los clubes, como es lo que hacemos nosotros. No se pueden mezclar las cosas. Y me parece que la FIFA no es un premio consuelo.
Bueno, ahí estaba, nuevamente en este caso Jorge Amial, uno de los principales dirigentes del fútbol argentino, sin ninguna duda, alguien que es escuchado atentamente y que tiene, por supuesto, predicamento en gran parte de la sociedad, y uno se referencia, tanto en el caso de Amial como también en el de Donofrio, como dos de las principales referencias que sin ninguna duda hay que consultar. Bueno, esto decía el presidente de River Plate. Vamos a compartir el tuit, ¿no? Porque fue lo que dio a conocer, en este caso Donofrio. No hizo declaraciones, pero sí lo hizo a través de Twitter. Es lamentable que el expresidente, que nos dejó una deuda casi impagable, más del 50% de pobreza, enemigo de las sociedades civiles en el fútbol y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de la Fundación FIFA. De nuevo, allí creo yo el elemento que no tenemos que perder de vista esta noche, por lo menos en las próximas 2 horas, y mientras analicemos qué pasa con la realidad de la República Argentina, es el elemento social. Si hay algo que tiene peso en el mundo del fútbol es la conexión directa con lo social, con lo que algunos economistas llaman la base de la pirámide. Es decir, con aquellos sectores más postergados, aquellos sectores que generalmente encuentran, creo yo, muchos, en el deporte, una forma de afrontar lo que es una situación muy difícil en términos socioeconómicos y muchísimo más en los últimos 4 años. No hay que perder de vista ese elemento. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y en este caso vamos a hablar de la deuda y de las negociaciones que se están llevando adelante. Son relativamente frescas en este sentido, porque en el día de ayer, en el día de hoy, hubo reuniones por el tema de la deuda y en este caso, bueno, en el día de hoy puntualmente este encuentro entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y representantes del Fondo Monetario Internacional. Había mucha expectativa porque era el primer encuentro de carácter formal.